Bueno, ¿cómo están? Falta todavía unos minutos más, pero bueno, ya estamos terminando de preparar todo. Espero que me puedan ver y escuchar bien. Cualquier inconveniente me dicen y vamos a arrancar como los comunicados oficiales que hicimos a las 15 horas Argentina y 14 horas en Chile. Y bueno, estuvimos viendo ahí que tenemos gente de otros países también que se inscribieron, así que a medida que pasen, conforme pasen los minutos, vamos a ver si se van sumando de a poco. Todavía falta, así que bueno, sean bienvenidos los que están conectados del otro lado y muchísimas gracias desde ya. Vamos a esperar unos minutitos.
Bien, ¿cómo están? Bueno, ahí se sigue sumando gente de a poquito. Quisiera saber de los que están presentes del otro lado, más o menos de dónde son, si son de Chile, de Argentina, de qué regiones. Si me pueden ir contando por el chat, yo los voy leyendo y nos vamos conociendo antes de la charla. Seguramente, y espero que ustedes me habrán visto en alguno de estos webinars que vinimos dando dentro de la academia. Yo soy Victoria y ya llevamos varios este año, varios cursos, varias presentaciones, distintos cultivos, así que, bueno, esperemos que les esté siendo provechoso. La idea es que saquen herramientas técnicas, que saquen conocimientos y experiencias de productores, asesores, de gente que mostrarles resultados de ensayos que hacemos, de investigaciones, para que puedan aplicar y que esté también agiornado toda la nueva tecnología, porque muchas de las limitaciones en cuanto a riego y productividad está limitado por eso, por falta de herramientas técnicas que acompañen la experiencia, ¿no? La práctica. Y bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar en esta presentación, de cuáles son todas las herramientas con las que un productor o un asesor cuenta a la hora de tomar la decisión de riego. Y bueno, los voy a ir leyendo. A ver, sí, tenemos de Chile, me respondieron, Mauricio y Onofre. ¿Y no tenemos argentinos? Sí, sí tenemos argentinos presentes. De Chile, de la cuarta región y de Santiago. Mauricio hace paisajismo, interesante. Bueno, también podrías llevarte algo interesante de este webinar. En unos minutitos arrancamos, pero bueno, quería ir un poco leyéndolos, conociéndolos, ver también cuál es la inquietud con la que se presentan a estos webinars, cuál es la expectativa, qué quisieran conocer o salir aprendiendo de esta presentación, ¿no? Que eso también es interesante saberlo y entenderlo para que podamos seguir aportando orientado a lo que realmente están interesados ustedes. Vamos a esperar unos 9 minutitos más. Si querés contanos, Yelina, Juana María, de dónde son. También quiero decir que casi siempre los asistentes de nuestro webinar predominan varones, hombres, así que queremos también la presencia femenina participando, saber de dónde son y qué quieren aprender el día de hoy. De Venezuela, viviendo en Santiago, Yelina, interesante. Ingeniera agrónoma. Tengo un par de amigos venezolanos aquí en Argentina. Qué interesante es la pregunta, saber cómo los trata la vida profesional fuera de su país. Eso es una interesante pregunta. Onofre, agricultor y quiere aprender más sobre riego. Bueno, este es el lugar perfecto para aprender sobre riego. En Quilimo ya llevamos 5 años, vamos por los 6, brindando asesoramiento y monitoreo de riego con software y con información precisa, así que acá vas a aprender muchísimo. Juana María dice, es del INTA de Santiago del Estero, me interesa conocer qué datos utiliza la aplicación, la frecuencia de muestreo a campo, etc. Perfecto, bueno, vamos a hablar justamente de todo eso. Mientras se va sumando la gente y se cumple el horario, porque en cualquier momentito arrancamos. En Santiago del
pero sí, tenemos un par de clientes por su zona, eh, pero más de cultivos extensivos que de intensivos. Bueno, eso también se van a dar cuenta, ¿no? Acá tenemos gente que participa, productores, investigadores, estudiantes que están por los dos, ¿no? Por los dos cultivos, interesados por esos cultivos porque, bueno, provienen de distintas regiones con distintas eh, producciones principales de cada región. Hoy vamos a tratar de cubrir un poco de lo extensivo y de lo intensivo, un poco de los dos. Justamente los oradores que van a estar, uno es de Chile, que nos va a contar más que nada las experiencias de intensivo, y el otro es de Argentina, y también nos va a poder aportar muchas trabajos a campo, ensayos que hicimos. Les vamos a mostrar resultados también. Bueno, buenas tardes, Walter, muchísimas gracias. Diego Miguel quiere aprender sobre riego tecnificado. Bueno, vamos a hablar de todos los métodos que toma un asesor, un productor a la hora de decidir cuándo regar. Y de los pros y de los contras, ¿no? De cada uno, desde el menos tecnificado al más tecnificado. Bueno, faltan unos 5 minutitos. Vamos a esperar a que se sume más gente y a que se cumpla el horario previsto. ¿Tienen todo listo? Acá en Argentina yo me olvidé de preparar mi mate, me hubiera gustado, no sé si toman mate en Chile, pero bueno, no me lo hice con tiempo. Prepárense algo para tomar, así que todavía tienen unos minutos. Un tecito, algo después del almuerzo, viene bárbaro. Hola Sandra, bienvenida del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Esperemos que te guste este espacio y bueno, vamos a ver si en adelante trabajamos en conjunto para los próximos webinars. Dice Yelina que hace frío por ahí, por tus lados, en Santiago. Bueno, acá está haciendo calor. En Córdoba capital, en donde yo estoy, está lindo, no parece otoñal para nada. Ajá, mira, Mauricio Chávez me dice que también se toma mucho mate al sur de Santiago. Qué bien, los envidio porque si se prepararon un mate, yo me olvidé.
Bueno, ya no queda nada. Vamos a hacer un juego, vamos a arrancar con una pregunta con los presentes. Quiero saber ya formalmente de dónde son y para eso voy a sacar una breve encuesta. Espero que la puedan ver. En esta encuesta, bueno, conocer un poco de dónde están conectados desde el otro lado, saber si vamos a poder hablar de todas las regiones y ciudades desde de las cuales nos están acompañando. Me están respondiendo más de Chile, curiosamente, y Argentina no me está diciendo mucho. Carlos Viere ya me estuvo respondiendo un par de personas, pero me gustaría saber dónde están los argentinos. Bien, tenemos de otros países también, gente conectada del otro lado. Les agradecemos, estamos transmitiendo en vivo desde nuestro Facebook, así que esperamos que llegue no solamente a los que se inscribieron y están desde la plataforma, sino todos los que nos siguen por redes sociales. Vamos a dar nuevamente el webinar, cómo decidir cuándo regar. Ya me conocerán algunos de los webinars anteriores, siempre nos acompaña gente de los episodios anteriores y bueno, agradecida. Vamos a ver si este webinar salen aprendiendo cosas nuevas. Bueno, les muestro los resultados. Nos acompaña mucha gente de región metropolitana, O'Higgins, mucha gente de otras ciudades en las que yo no contemplé aparentemente, que no están dentro de las categorías, todavía no tenemos ninguna respuesta de Córdoba, Buenos Aires, que son las ciudades en las que hubiéramos creído también contar con asistencia. Bueno, para arrancar en horario, les cuento cómo va a ser la dinámica, y respondiendo también a Walter, que nos preguntaba si van a hacer las consultas al final. Sí, vamos a hacer una breve presentación de los contenidos técnicos, y tratamos de dejar el bloque de preguntas hacia el final para no interrumpir a los oradores que van a estar como invitados. Mi nombre es Victoria Villa García, yo los voy a estar acompañando como moderadora, soy directora de comunicación y marketing en Quilimo, y seguramente ya me habrán visto en otros webinars. Les quiero contar que este jueves vamos a tener un webinar para Olivos, así que estén atentos a las redes sociales, también ya están las inscripciones abiertas. Y en esta oportunidad, bueno, les cuento que este es un espacio que ya venimos haciendo de los webinars como una extensión de los mates con regantes del año pasado, que antes eran presenciales, y bueno, ahora por cuestiones de la epidemia tuvimos que ajustarnos y llegar de otras maneras también a otros países que nos estaban preguntando por estas capacitaciones. También tenemos otras formas de mostrarles contenidos y hacer cosas para sus inquietudes, que es a través de los podcasts que transmitimos por Spotify, que es algo nuevo, que tenemos ya algunos publicados y vamos a seguir publicándolos, pequeñas conversaciones con especialistas en algunas temáticas y cultivos, así que también los invitamos a seguirnos por ahí. Y los informes que publicamos frecuentemente por nuestras redes sociales con investigaciones y ensayos, así que están súper buenos con información que puedan tomar para los propios campos que administran o de los cuales son dueños los productores que están acompañándonos ahora. También los estudiantes, porque de hecho contamos con mucha asistencia de estudiantes que se están formando y que quieren conocer más sobre la práctica de riego. Les cuento, nos acompaña el CREA. Para los que no conocen el CREA, es un consorcio regional de experimentación agrícola acá en Argentina. También nos acompaña MT Agro y SP Riego. Ambas son unas empresas que proveen de equipo de riego, MT Agro en Córdoba y SP Riego en Buenos Aires. Al final les voy a dejar los números de teléfono, dicho sea de paso. Y nos van a acompañar los oradores de este episodio, Maico Serino y Pablo Cortés. Ellos son ingenieros de Quilimo, de nuestro equipo. Maico es director del área de soporte y especialista en riego de cultivos intensivos y extensivos, y
Pablo es ejecutivo de cuentas y del equipo comercial en Chile. Los dos nos están acompañando hace ya 2 años aproximadamente, tienen mucha experiencia, nos van a contar un poquito Pablo más de Chile y Mike un poco más de Argentina, pero bueno, los dos podrían dar respuesta a todas las inquietudes que vayan saliendo en el camino. Vamos a volver a tocar el tema de cómo decidir cuándo regar. Esta es un poquito la hoja de ruta que vamos a tener, estos son los temas que vamos a tratar. Y no les quiero sacar más tiempo a los presentadores, así que cuando quieran, no sé, Pablo, ¿nos escuchás bien? Sí, yo escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, sí, bienvenido y muchísimas gracias por estar del otro lado. Un abrazo desde Argentina hacia Chile. Contanos un poquito qué vamos a ver ahora. Gracias, Vicky, por la presentación. Bueno, como bien dijo Vicky, mi nombre es Pablo Cortés y yo estoy trabajando acá con el equipo de Chile. Lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco del contexto hídrico, Argentina y Chile, lo que está sucediendo en los últimos años. Después vamos a entrar de lleno a decidir, o sea, a cómo decidir cuándo regar, las distintas herramientas o métodos que están actualmente utilizándose. Posteriormente a eso vamos a hablar de lo que es el riego con Big Data, lo que hacemos nosotros con Quilimos, lo que va a hablar mi compañero Michael. Y más adelante vamos a cerrar con algunos casos de ahorro de agua y mayores rendimientos en ambos países. ¿Hay alguna pregunta aquí parece, Vicky, me está diciendo? Ok. Vicky, No, estás silenciada. preguntas, no, ya le hice que es la idea, era preguntarles un poco de dónde Ah, venían perfecto. y bueno, como nos respondieron por la encuesta, bueno, la verdad es que yo me había pasado por alto muchos lugares, pero tenemos inscriptos de Ecuador, de la Patagonia Argentina, así que ahí ya conocemos con el público con el que tenemos en esta instancia. Perfecto. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me escucha? No, ese ¿estás internet se me teniendo está problemas? ahí. Parece que ahí está. ¿Me escucha bien ahora? No, está perfecto. Sí, Ya, ningún problema. genial. Un poco para hacer el contexto de la situación hídrica nacional. Principalmente acá en Chile estamos con un déficit hídrico, una sequía que viene arrastrándose ya por años. En la gráfica se ve claramente que hay déficit en la mayoría de los ríos del país, desde el río Copiapó, bajando al Huasco, Limarí, e incluso hay déficit hasta el río Maule y el río Ñuble. O sea, es compleja la situación, el mapa lo muestra muy claro. Esperemos que este año sea más lluvioso. En este momento está haciendo mucho frío estos días, pero estamos todos esperando la lluvia. Adelante. Continuando con lo mismo, se muestra en la gráfica el estado hídrico, el volumen de los embalses en el país. Por ejemplo, el embalse La Paloma tiene tan solo un 43%. Esta es una información bastante actualizada, 2020. El embalse Cocotí con tan solo un 25%. Vi que habían personas de la región de Coquimbo conectados. Embalse Los Aromos, el embalse El Yeso, un 45%. Entonces, se ve claramente que es compleja la situación hídrica a lo largo de todo el país. Adelante. Yendo un poco más allá de lo que estábamos justamente hablando, esta es una imagen que está actualizada de cómo se ve el embalse El Yeso y cómo había estado años atrás. O sea, en este momento está cerca del 40% del volumen total del embalse El Yeso. Ahí en el mouse se está mostrando hace 15 años atrás, más o menos hasta dónde llegaba el agua. Y ese es uno de los principales embalses que alimenta la región metropolitana. Es súper preocupante la situación de hoy en día. Continuando con lo mismo, se ve el déficit, en este caso pluviométrico, a lo largo del país. En Ovalle un 89% de déficit, en Cogotí un 87%, y así vamos bajando. En Santiago un 71%,
en Talca en 46, zonas que quizás hace 10 años atrás no había duda que había agua, hoy en día están bastante secas y es muy complejo la situación. Por lo mismo, las decisiones, especialmente estratégicas para el riego, tienen que ser bastante inteligentes y tomando la mayor cantidad de información para las decisiones. Un poco... Bueno, disculpa. Ahora continúa Mike, con mi colega, con la situación que ocurre en Argentina. gracias, Pablo. Antes que nada, bueno, buenas tardes, gracias por estar participando. Yo les quiero contar un poquito la situación en Argentina. En este caso, en este país, los climatólogos esperan una disminución de las precipitaciones, sobre todo lo que son en los primeros meses de la primavera, ¿no? Septiembre, octubre, por la influencia de una niña. Las condiciones climáticas están marcando esto y por lo cual hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque son meses críticos, ¿no? para el cultivo de invierno, para el cultivo de espina, como trigo, cebada. Así que hay que estar atento y seguir una estrategia de riego que prevea estas situaciones, ¿no? Y si nos vamos ya a la región de Mendoza, y pongo como ejemplo Mendoza, pero que representa básicamente toda la región de Cuyo y donde el riego es suplementario de las lluvias. Hace poco estuve allí y bueno, muchos productores me comentaban que estaban pasando por una situación de déficit hídrico y crisis hídrica, y la verdad volví de Córdoba con esa inquietud y se me dio por empezar a buscar información y veo cómo googleando, ¿no? Todas estas noticias realmente impactantes, ¿no? Como el titular este último que dice que Mendoza atraviesa el periodo de sequía más largo en 110 años. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué hicimos o qué no hicimos para mitigar estos efectos, ¿no? Porque si vamos a los datos, podemos ver cómo la tendencia del registro pluviométrico ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Esto es un registro que va desde 1999 hasta 2017 y claramente la tendencia es bajista. Entonces, la inquietud que yo quería plantear con esto es justamente lo que dije anteriormente, ¿no? ¿Qué hicimos o qué no hicimos y por qué no vimos y recién ahora reaccionamos cuando ya la situación es bastante complicada? Creo que es importante que tomemos conciencia de la situación y tomemos medidas que estén a nuestro alcance. Me parece que lo más importante de revisar es cómo tomamos la decisión de regar, ¿no? Y entonces, en este tema de cómo tomamos la decisión, Pablo se va a explayar un poquito más. Exacto. Gracias, Michael. Y como bien dijo mi compañero, las decisiones para saber cuándo y cómo regar siempre son complejas y se tienen que tomar en consideración bastantes factores. Por lo mismo, ahora vamos a mencionar algunos de los métodos o técnicas que se usan normalmente en la agricultura, ya sea en Chile, en Argentina o incluso en otros lugares, se repiten las técnicas. Está siempre la tradición o la costumbre que por años se utilizan, ya sea por tradiciones familiares o por culturales principalmente. El tacto, que está muy ligado a la calicata, es agarrar la tierra, verla directamente y ver cuán húmeda está, si está seca, y empezar a hacer análisis de ese tipo. Ver directamente la evapotranspiración a través de las tablas de la FAO, que las vamos a revisar más adelante. El uso de estaciones meteorológicas es cada vez más común. Hay muchos campos que tienen sus estaciones particulares o otras que están de información abierta, justo con las que trabajamos nosotros como Quilimo. Bandejas de evapotranspiración, cada vez se están utilizando menos, pero todavía se usan para el cálculo de la lámina a reponer. Las sondas de capacitancia, sondas FR, que normalmente se usan en algunos campos específicos, en Chile todavía se están usando bastante. Y la bomba de Cholander, que es un ejemplo que en los últimos webinars también nos fuimos dando cuenta que cada vez está tomando más fuerza y se usa para ver el potencial hídrico de las plantas. Acá me gustaría que nos detengamos un momento y le preguntamos a los que están del otro lado cuál es el método con el que más están familiarizados ellos, ¿no? A la hora de prender el equipo o hacer un riego, porque
nosotros nos llevamos una sorpresa, nosotros venimos haciendo esta pregunta desde el primer webinar, y la verdad es que no creíamos que íbamos a tener el resultado que nos están mostrando las encuestas. Voy a hacerle la pregunta a ustedes y después les voy a contar cómo resultó la encuesta que hicimos, y Pablo les va a comentar un poco más a profundidad cada uno de estos métodos, y también los pros y los contras, ¿no? Hay algunos que no los tuvimos en cuenta, ahí me están diciendo que también hay otros métodos, me están dictando por la cucaracha, pero bueno, está bueno saberlo y tener un parámetro de cuán tecnificados estamos o no con las decisiones que tomamos y con las herramientas con las que contamos. Va ganando humedad al tacto o al ojo, como le decimos acá en Argentina. Y en este curso, porque en otros webinars, en otras presentaciones, el resultado era distinto. Y en segundo lugar, aparentemente, está peleado calicatas y KC de tablas. Las calicatas está más familiarizado el lenguaje con el público chileno. Acá no los conocían más que nada algunas personas en intensivos en Argentina, pero bueno, ahí les muestro los resultados. Cómo salieron, no sé si lo ven ahora en pantalla. Ganó humedad del tacto o al ojo, como le decimos, y en segundo lugar calicatas o muestras con el KC de tabla. Bien, bueno, ahora les vamos a contar cómo fue entonces, cómo viene siendo las respuestas. Ya, genial. Adelante. No. Bueno, un poco como lo que estábamos diciendo recién, el tacto es una técnica que está muy utilizada, yo creo que la mayoría de los campos, y hay algunos estándares que son internacionales, principalmente por los estándares de la USDA, que han generado algunos manuales. El caso de línea, acá también hay algunos manuales en Chile, donde se pueden establecer rangos de humedad disponible en el suelo, como lo demuestra la imagen, que ahí tiene entre un 50 a un 75% de humedad disponible. Adelante. Bueno, y de la mano, con lo que estábamos viendo recién, la calicata, que es una herramienta, yo creo que más del 90-95% de los campos la utiliza, y claro, efectivamente se pueden, además de ver en sí la humedad, puedes ver el estado de las raíces, la sanidad, crecimiento, forma del bulbo, etc. O sea, hay harta información que se puede traer de la misma calicata, como se aprecia en la imagen. La tradición y la costumbre que siempre ha estado y permanece en la cultura, incluso como se indica ahí en la imagen, muchos campos todavía siguen regando por calendario o por tradiciones familiares que ciertas fechas específicas riegan y sin cuestionamiento alguno. O sea, riegan muchas veces por regar, o sea, solamente porque el calendario lo hizo. Y van yendo directamente a lo que es evapotranspiración, que es un cálculo, la suma de lo que evapora la planta, y eso es lo que transpira la planta y lo que evapora el suelo, y eso se puede corregir directamente con un coeficiente de cultivo, el KC, que sale ahí en la gráfica, y uno puede llegar a una evapotranspiración del cultivo o la real, dependiendo de quién lo diga. Pero eso es justamente lo que vamos a hablar más adelante, en qué trabaja Quilimo respecto a lo que es evapotranspiración y coeficientes de cultivo. Principalmente es la FAO la que entrega la información bibliográfica que tenemos de los coeficientes de cultivo y que han sido elaborados hace bastantes años atrás, y nosotros apuntamos a precisar. Adelante. Los coeficientes de cultivo dependen, como dice la palabra, de cada cultivo, si es anual, si son empastadas. Por ejemplo, los árboles de hoja caduca tienen una gráfica muy similar a una campana de Gauss, distinto a los árboles de hojas persistentes, donde las curvas de los coeficientes de cultivo son un poco más estables y no tienen tanta variación. Adelante. Y esto es lo que estaba yo diciéndole en un comienzo, las tablas de la FAO, donde hay distintos coeficientes de cultivo que están en la web o en distintas fuentes bibliográficas, en donde
Normalmente se usa el K6 inicial, el medio o el máximo y el final, y es lo que nosotros hemos estado identificando que no siempre es exactamente igual a lo que dice estas tablas, y, y es un poco en que hemos estado trabajando con los satélites principalmente. Adelante. Las estaciones meteorológicas son cada vez más usadas, como les dije en un comienzo, además de la información de la evapotranspiración, nos pueden entregar velocidad de viento, radiación, etc. O sea, es harta la información que entrega una estación meteorológica y cada vez son más comunes por campo. Incluso hay campos que tienen más de una estación meteorológica cuando son muy grandes. Adelante. La bandeja evaporimétrica, como aparece acá en la imagen, es una bandeja que tiene una característica ya estándar, tiene unas dimensiones, pero normalmente la mantención de la bandeja es compleja, se ensucia el agua, incluso hasta animales que toman agua, pájaros, etc. Entonces ya la mantención de la misma bandeja hace más compleja la operatividad del mismo y no cumple muchas veces la función que uno quiere, que es calcular lo más cercano a la lámina a reponer. Adelante. Las sondas, como les dije, son instrumentos que se entierran en el suelo en puntos específicos del campo y nos dicen principalmente la humedad, cómo baja en el perfil del suelo, hasta qué profundidades, zonas donde hay raíces absorbentes, y principalmente se comunican mediante la telemetría y levantan la información por Wi-Fi. Entonces son ciertos puntos específicos del campo donde está este control de humedad. Adelante. Y como les había dicho, finalmente está la bomba de Chelander, que es un instrumento que es muy utilizado en la vitivinífera, en un instrumento de investigación que se usa bastante. Como aparece ahí en la imagen, se introduce muchas veces los peciolos de la hoja de las plantas y se hace una estimación del potencial hídrico este caso, del árbol. Y se puede extrapolar viendo si hay un estrés hídrico o está bien la planta a grandes rasgos. Adelante. Bueno, y esto es lo que nos estaba comentando Victoria hace un momento. Nosotros ya llevamos, ¿cuántos, Vicky? ¿Unos 8 webinars más o menos? Sí, Sí, se hizo 7 con este. con 7 con este webinar, y ya la pregunta que recién respondieron, la hemos hecho en todos los casos, son cerca de 170, entre 170 y 200 personas las que votaron, y como aparece ahí, la Calicata lleva el primer lugar, los coeficientes de cultivos de tabla el segundo lugar, y el tercer lugar es Alojo. O sea, es bastante alto el porcentaje, un 18% de información se basa a los humanos y a la subjetividad de esto. O sea, hay harta información y manera de cómo abordarlo, y por lo mismo son patrones que se repiten, como la calicata, el coeficiente de cultivo y el ojo. Y es lo que queríamos demostrar un poco en estos webinars, y la gráfica lo hizo solo. Adelante. Ventajas y desventajas, como estábamos viendo, las calicatas, si bien yo creo que la principal ventaja acá de la calicata es un poco, igual uno se confía en la vista. O sea, si ves que está húmedo, eso te da bastante tranquilidad. Ahora, claro, va un poco de la mano, que la mayoría de veces las calicatas las revisas con la mano solamente, y con el tacto. Entonces, es un valor bastante subjetivo, y normalmente está la persona que hace la calicata, y si la persona se va del campo o lo revisa otro, no vas a tener la misma percepción. Entonces, no es un instrumento, o sea, no es una técnica muy precisa al momento de tomar una decisión. Gran ventaja sí que se puede ver también es que, como lo dije en el comienzo, o sea, no solo se va a ver la humedad, también se va a ver el estado de las raíces, etc. Hay otra información. Y el coeficiente de cultivo, que también está bastante nombrado, un 18.7%,
ventaja que lo puedes utilizar hay distintos coeficientes de cultivo por especie ya calculados, pero ahora desventaja podría ser que te confías mucho en un valor que entregado por la bibliografía y muchas veces hay una sobreestimación o una subestimación de la lámina a reponer. Y ahí un punto a lo que nosotros trabajamos como Equilimo en la empresa, identificaciones de coeficientes de cultivo por cuarteles del campo. Y es un poco lo que nos va a contar ahora mi compañero Michael, lo que viene, les va a decir cómo trabajamos y cómo integramos toda la información que recién hablamos. Varias de estas variables que estábamos recién conversando son integradas en nuestra plataforma y es lo que nos va a comentar ahora adelante Michael. Adelante, Michael. Bueno, como dijo Pablo, yo le voy a comentar un poco cómo regamos con Big Data, o sea, con grandes volúmenes de datos. Manejar esta cantidad de datos muchas veces implica tiempo, es bastante tedioso y puede que lleguemos a la toma de decisión o la conclusión demasiado tarde, cuando ya el cultivo está en estrés, ¿no? Y ya cuando las condiciones han cambiado. Entonces, acá juega un papel muy importante la tecnología para que nos ayuda a procesar toda esta información de manera automática y aquí entra en juego Quilimo para ayudar a decidir cuándo y cuánto regar, ¿no? Y ser más eficientes. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un balance hídrico. Un balance hídrico lo podemos ver como un sistema contable del agua, donde tenemos ingresos y egresos. Esas entradas de agua están respaldadas por las lluvias y los riegos cuando ocurran o se efectúen los riegos. Y en el caso de las salidas, va a estar de pérdidas de agua, va a estar dada por el drenaje superficial, el agua que percola y el agua también que queda por debajo de nuestra zona radicular, que nos aprovecha por la planta. Y la más importante, que es la pérdida por evapotranspiración del cultivo. Y en el caso de que no hubiera cultivo, bueno, sería simplemente la evaporación del suelo. ¿Cómo llegamos a este balance hídrico? Podemos decir que tenemos tres fuentes de ingresos de datos: imágenes satelitales, datos meteorológicos y datos del huerto. Con toda esta información lo que generamos es un estado inicial con cuál parte de ese balance, al cual le vamos a ir restando las evapotranspiraciones del cultivo. Se van a ir sumando las lluvias y los ríos cuando ocurran y nos va a permitir conocer el contenido hídrico de manera diaria y así ir dando las recomendaciones, ¿no?, de cuándo y cuánto regar en base también a proyecciones futuras. Si desglosamos un poco estas fuentes de entrada de datos y si entramos a ser más específicos a qué datos necesitamos, en cuanto a lo que es datos propios del sector, de la finca en sí, necesitamos conocer cuáles son sus constantes hídricas para saber cuánto almacena de agua esos suelos. En Quilimo lo hacemos conociendo lo que es los porcentajes de arena, limo y arcilla. Con estos valores podemos estimar capacidad de campo, punto de marchita permanente y agua útil. Es importante conocer este valor porque, bueno, dependiendo la textura va a ser la capacidad de almacenamiento que tengan. El otro valor muy importante es la profundidad a la cual vamos a llevar ese balance. Esta profundidad va a depender un poco del cultivo y también de las raíces, ¿no? Y a su vez también de algún tipo de impedimento físico que tengamos en el suelo. Podemos tener balances en cultivo extensivo, por ejemplo, un trigo en Córdoba hasta los 2 metros de profundidad, o en Buenos Aires quizás por presencia tosca a los 80 centímetros, y por ejemplo Chile o Mendoza, cultivos intensivos que se llevan los balances a los 60, 80 centímetros, dependiendo un poco cuál es la característica de las raíces de cada uno de los cultivos y su impedimento físico. Entonces, una vez que tenemos estos datos de constantes hídricas y profundidad del balance, vamos a poder conocer cuál es el agua útil inicial que está almacenando nuestro suelo para dar arranque al sistema. Y es importante también conocer el sistema de riego que el productor posee para conocer, bueno, las eficiencias y ver, en el caso si es necesario aplicar alguna eficiencia, teniendo en cuenta que no todos los riegos, todos los tipos, si es goteo tiene eficiencia, si es aspersión tiene otra no, y a su vez si lo tiene medido y no es un valor simplemente teórico, todavía es mucho mejor. La otra fuente de ingreso de datos son las estaciones meteorológicas. Lo que hacemos es tomar un radio de nuestro establecimiento y tomar todas las estaciones meteorológicas que encontramos en ese radio. Tomamos los valores de radiación, temperatura, viento y humedad
para conocer lo que es la evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración potencial la conocemos a través de la ecuación de Pema-Montiel, y como la palabra lo dice, no es una evapotranspiración de referencia que está estimada para un cierto cultivo específico bien regado con ciertas características específicas. No restamos este valor de consumo al sistema, sino que debemos afectarlo previamente por el coeficiente del cultivo para obtener la evapotranspiración real. En el caso del y que anteriormente, no utilizamos casa de tabla, sino que lo calculamos a través de imágenes satelitales. Utilizamos diferentes satélites como MODIS, Landsat, Sentinel, y a su vez agregamos también hace poco imágenes de alta resolución de Planet para mejorar no solo la resolución. Planet tiene una resolución de 3x3, sino también la temporalidad de los datos. Es importante en la agricultura de precisión, uno de los desafíos es no solamente recabar información, sino que también que sea que aumente la temporalidad, ¿no?, de esa recopilación de esa información. Entonces, aproximadamente cada 2-3 días obtenemos valores de NDVI con estos diferentes satélites. El NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que básicamente es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa, que nos permite detectar anomalías en la vegetación como algún estrés hídrico, alguna enfermedad o una despoblación, y correlacionar esos valores a un valor de KC. Entonces, con estos datos de NDVI que vamos obteniendo a través de imágenes, generamos nuestra propia curva de KC que se va generando día a día para obtener la evapotranspiración real, ¿no? Lo que hacemos es, entonces, multiplicar la evapotranspiración potencial por el coeficiente del cultivo. Una vez que tenemos la evapotranspiración real, que es realmente, valga la redundancia, lo que pasa en el lote y no un factor extrapolado de un KC de tabla, recién ahí le restamos nuestro balance. Lo que quiero mostrarles acá, bueno, un poco es cómo se visualiza Quilimo. La verdad es bien simple y sencillo, buscamos no complicarle la vida al productor. A la derecha, arriba, puede observar cada uno de sus sectores, donde están geoposicionados y su shape. A la izquierda, cada círculo representa uno de esos sectores, y dentro de ese círculo se encuentra un porcentaje, ese es el porcentaje de agua útil del día. En este caso te los ordenas según las prioridades de riego, ¿no? Los primeros son los que tienen más prioridad de riego y los últimos no son necesarios regar. Si está en un valor rojo, quiere decir que el contenido de agua útil está por debajo del umbral establecido, del umbral de riego establecido, y si está en azul celeste, está por encima, o sea, quiere decir que su contenido está bien. Las recomendaciones de riego las pueden observar a la derecha abajo. La verdad son muy simples y sencillas. Indican cuántos milímetros y en qué periodo de tiempo efectuarlos. Puede que indique los milímetros y también las horas, en el caso de productores que muchas veces se guían por horas más que por milímetros de riego. Y el gráfico de la izquierda muestra un acumulado de los riegos y lluvias que se realizaron durante el ciclo de cultivo. En este caso, no hay una gráfica de lluvias porque, bueno, es un campo de Chile donde no ocurrieron precipitaciones. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, Sí, Michael. todo bien. Genial. Bien, ahora, si hacemos clic en alguno de estos círculos, ¿no? alguno de estos sectores, entramos a una vista detallada del lote donde podemos observar el balance hídrico con todos sus componentes, ¿no? A la izquierda tenemos una información bien sencilla y simple de nuestro sector. El centro es el balance hídrico. El balance hídrico, la curva azul, es nuestro contenido de agua útil en porcentaje, como se fue moviendo, ¿no?, la curva a lo largo del ciclo. Nuestra línea anaranjada es el umbral establecido. En este caso es un productor de nogales de Mendoza, que conjuntamente con él decidimos establecer un umbral de riego del 80% y mantenernos en esos valores. Y la recomendación de riego va a ser efectuada según ese porcentaje, ese valor, ¿no?, de umbral. Las columnas rojas son los riegos que se efectuaron y las verdes son las precipitaciones. Algo muy importante mencionar
es esta línea punteada que se puede observar en la gráfica de agua útil. La línea punteada es una proyección a 7 días de cómo va a estar nuestro contenido hídrico, ¿no? Utilizando los pronósticos meteorológicos y nuestro último dato de KC y de evapotranspiración, generamos esta proyección para dar las recomendaciones en base a cómo va a estar ese contenido hídrico, ¿no? Esto lo hacemos porque entendemos muchas veces que hay un delay entre que se efectúa una recomendación y se puede hacer el riego a campo, ¿no? Porque tenemos que avisar al productor, al encargado de riego, o porque quizás hay que mover el equipo, por ejemplo, en casos productores donde tengan pivot. Entonces, siempre nuestra recomendación está adelantada a 7 días para no llegar tarde a la hora de regar, ¿no? Y que el cultivo ya esté en estrés. El productor simplemente lo que tiene que hacer es cargar precipitaciones y riegos cuando ocurran, de una manera muy sencilla. Las precipitaciones se pueden cargar para todo el campo, por ejemplo, o dividirlo por sector. En el caso de que los sectores estén bastante distanciados y haya diferencia en la pluviometría en lo que haya llovido, se pueden cargar por separados. Y en el caso de los riegos, bueno, se carga el riego de cada uno de sus sectores en milímetros o en horas de riego. En la parte inferior podemos ver hacia la izquierda las imágenes de NDVI. En este caso entregamos las imágenes de Sentinel. Y próximamente, bueno, va a estar incorporada la imagen también de alta resolución para aquellos productores que lo desean. Esta imagen es la de NDVI y se puede descargar. En la gráfica del medio tenemos cómo se fue moviendo nuestra curva de KC durante el ciclo, que se generó nuevamente, ¿no?, a partir de estas imágenes de NDVI. En este caso es un cultivo, bueno, de nogal, como mencioné, y donde su KC fue fluctuando por lo general siempre entre 0,8 y 0,75 aproximadamente durante estos meses que se monitoreó. En la gráfica de la derecha hay un registro de las actividades. Acá figura todo lo que el productor cargó, ¿no es cierto?, lluvias y riegos. Y en el caso de que se haya equivocado o haya cargado algo mal, se puede borrar el dato y cargarlo nuevamente y el balance se actualiza automáticamente en segundos. Una de las posibilidades que tenemos de switchar en esta gráfica del medio es para cambiar y ver lo que es la evapotranspiración. Entonces podemos ver las evapotranspiraciones potenciales y reales que tuvo nuestro sector día a día, ¿no? Y en base a esta evapotranspiración potencial es que se fueron dando las recomendaciones de riego y se fue ajustando el balance hídrico, ¿no? En este caso, le quiero mostrar, es de un productor del norte de Córdoba, es un cultivo extensivo. Quería mostrar los dos contrastes, ¿no? Un intensivo como el nogal y un cultivo extensivo como es un maíz. Este es una curva de KC de maíz. Vemos cómo fue subiendo, ¿no?, a medida que iba creciendo, desarrollándose el cultivo, y luego, una vez entrando en modelo fisiológico, fue disminuyendo esa gráfica de KC y esos consumos. También lo que quiero marcarle, importante también, pueden observar cómo los umbrales no fue siempre fijos, sino que se subieron en periodo crítico, ¿no? Tenemos la posibilidad de subirlos y bajarlos cada vez que querramos, en base a la estrategia que nos planteemos. Si queremos maximizar rinde o hay ciertos momentos donde quizás no podemos llegar con el riego porque estamos limitados con el agua, entonces, bueno, si necesitamos bajar los umbrales lo podemos bajar, y si es necesario subirlo también se puede subir. La estrategia, podemos decir que tenemos una estrategia ideal para cada uno de los cultivos, pero después hay que adaptarse a las realidades de cada uno de los productores. Entonces, nada, nos sentamos a la mesa y diseñamos la estrategia de manera conjunta para que sea la más acorde para nuestro cliente. Bien, lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es un ensayo que hicimos con la gente del INTA Manfredi de acá de Córdoba. Es una entidad, bueno, muy reconocida, la verdad hace 20 años que ya tienen equipo riego y tienen muchísima información, entonces decidimos hacer un ensayo con ellos, donde seguimos un monitoreo de un lote, ellos con sonda y con Quilimo, y con el modelo Quilimo, para ver las correlaciones que existían, y la verdad que tuvimos una diferencia promedio menor al 10% durante todo el ciclo del cultivo, ¿no? Comparando lo que son los puntos de medición de las sondas en ciertos momentos con el porcentaje de agua útil que nos marca el modelo de Quilimo. Hay que tener en cuenta también, ¿no?, que las sondas muchas veces
eficiencia en los primeros 30 centímetros por una dispersión de los neutrones, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta esa desviación que puede existir. Bien, la idea ahora es mostrarle un poco por qué somos eficientes y recalcar esto que Pablo decía anteriormente, donde tenemos muchas diferencias con los casos de tabla. Los casos de tabla muchas veces se comete el error de extrapolar esos valores a una realidad totalmente distinta, ¿no? Hay que tener en cuenta que un caso de tabla quizás se hizo hace muchos años atrás, en cierta zona, con ciertas condiciones, con cierta condición de riego, cierta variedad, cierto cultivar y demás. Entonces, muchas veces es un error extrapolar ese valor a nuestra realidad, y de hecho vemos que en más del 90% de los casos de los lotes que monitoreamos, siempre encontramos diferencia en algún estado fenológico en algún momento del ciclo con relación a los casos de tabla. Acá en pantalla pueden ver la gráfica de un caso de tabla de la FAO y dos casos de monitoreados por Quilimo a través de imágenes de NDVI, imágenes satelitales. Este es un productor del norte de Córdoba, y vemos cómo en la parte vegetativa, en la parte inicial del ciclo, el caso de tabla está sobreestimando el consumo, ¿no? Esto implicaría regar mucho más, mientras que con Quilimo no estaría regando, por una cuestión, de nuevo, donde no siempre se relaciona un caso de tabla con lo que pasa realmente en otro lote. Los picos llegan, la verdad, bastante similares, pero si observamos ya la parte de final del ciclo, donde llenado de grano, vemos como el caso de tabla subestima el consumo y en una etapa realmente importante como es la de llenado de grano. Si bien no es la más importante porque el segundo factor que no determina el rendimiento, ¿no? El primero es el número de granos, pero sí es importante el llenado de grano. Entonces, si el cliente hubiera seguido la recomendación con un cassette de tabla, hubiera estado cortándole o disminuyéndole el riego en un momento importante. Podemos ver con los cassettes de Quilimo cómo ese consumo seguía todavía alto, ¿no? Y luego fue cayendo paulatinamente. Si medimos estas diferencias de sobreestimación y subestimación, nos arrojan que hubo una diferencia de 90 milímetros de ahorro a favor de seguir el monitoreo con un cassette de Quilimo, ¿no? A través de imágenes satelitales. Bueno, y ahora le dejo a Pablo, que le va a comentar un poquito más de estas relaciones entre cassette de tabla y cassette de Quilimo en cultivos intensivos. Gracias, Maiko. Y bien, continuando con lo que estaba diciendo mi compañero, acá se puede ver un ejemplo de un coeficiente de cultivo en paltos, en la región de Valparaíso, en el Valle de Leida. La gráfica azul es la de Quilimo, de los coeficientes de cultivo, y se hubiera hecho un poco caso a la FAO. Claro, los primeros meses cercanos ahí a agosto, septiembre, en ambos casos, nosotros y además la FAO indicaba un coeficiente de cultivo cercano a 0,6. Pero si se dan cuenta ya por ahí por noviembre, diciembre, en este caso hay un coeficiente de cultivo que nosotros identificamos cercano al 0,4, 0,40 y tanto, a diferencia de la FAO que está marcando un 0,85. Y si avanzamos un poco más la temporada, ya en este año, por ahí por abril, más o menos marzo, nosotros estamos recomendando un coeficiente de cultivo un 0,55 más o menos, y la FAO está indicando un 0,75. Entonces, al igual como estaba diciendo recién Maiko, hay una gran diferencia en el coeficiente de cultivo de una tabla versus algo que estamos identificando in situ. Entonces, si lo llevamos a horas hombre, a tiempo de uso de una bomba y ahorro hídrico, es bastante la diferencia. Lo mismo acá en Paltos, en Quillota, donde por ahí por noviembre nosotros estábamos identificando un poquito al 0,6. Obviamente el cassette, ahí coincidimos con el cassette de la FAO, pero ya cercano a diciembre, enero, no sobrepasamos los 0,7 y la FAO está indicando 0,85. Y acá se cruza un poco la información. La FAO está marcando un 0,75 y nosotros estamos llegando casi a un 0,8, por ahí por marzo, abril. Este es un caso de Quillota, o sea, se dan cuenta que es la misma especie,
en la misma región, pero son situaciones totalmente distintas. Y esta información que cambian los casés ocurren incluso dentro del mismo campo. O sea, el casé que estoy mostrando acá, este es un sector de un campo en Quillota, el otro era un sector de un campo en Lleida. O sea, dentro del mismo campo, que todos sabemos que hay varios sectores, hay mucha varianza. O sea, ahí apuntamos a optimizar. Cambiando de cultivo, esto es uva de mesa en la región de Coquimbo, en Cogotí 18. Nosotros identificamos en este cuartel, en plena temporada, en diciembre, un casé de 1, más o menos hasta los inicios de enero, y la FAO estaba marcando 0,85. Ya por ahí, por enero, nosotros identificamos un casé cercano al 0,8, la FAO estaba marcando 0,85, y ya finalizando la temporada, por ahí por marzo, abril, la FAO indica 0,45 y nosotros estamos cercanos a los, un poquito más allá de los 0,4. Entonces, hay nuevamente diferencias con otro ejemplo de otro cultivo. Y continuando con lo que es uva de mesa, en este caso en Rancagua, en la región de O'Higgins, la curva celeste es la nuestra, en donde en gran parte de ya lo que es diciembre, noviembre, diciembre, enero, estamos identificando un casé cercano a 1, 0,90 y algo, y la FAO estaba indicando un 0,8, más o menos, y hacia atrás de la temporada ocurrió al revés. Nosotros identificamos un 0,2 más o menos, 0,25, y la FAO estaba cercano al 0,3, un poquito más. Entonces hay harta variación. El coeficiente de cultivo es un valor que es dinámico, no es estático. Esto está demostrado. Y yéndonos un poco a lo que es el Valle de Casablanca, en BIT, nosotros identificamos un coeficiente de cultivo en gran parte de la temporada, entre noviembre más o menos, y enero, cercano al 0,50 y algo, 55 más o menos, llegando al 0,6 en los máximos, y la tabla está fácil, un 0,7 en gran parte de la temporada. Entonces, nuevamente lo mismo, o sea, si que necesitamos optimizar agua, acá está la evidencia de cómo es una forma de hacerlo de una mejor manera. Y un poco yendo a lo que casos de éxito que nosotros identificamos, hay algunos casos con ciruelo que tenemos unos ahorros del 25% más o menos, esto en Chile, y unos casos de éxito que tenemos en arándano en Perú, son ahorros cercanos al 33%, que son valores bastante alentadores al momento de usar esta herramienta. Bien, y siguiendo con la línea de casos de ahorro y mayores rendimientos, en este caso quiero mostrarle un poco un caso de éxito en el norte de Córdoba, en la zona de Cañada de Luque, donde un productor que monitorea su cultivo de trigo bajo obtuvo 82 quintales. La verdad que 82 quintales para la zona es algo increíble. Si bien los rindes fueron en general bastante buenos, los promedios rondaron alrededor de 55 o 60 quintales. Este lote se destacó sobre la mayoría por rendir 82 quintales. Un poquito contando rápidamente lo que hizo el productor sembró una variedad Don Mario algarrobo el 23 del 5, con una densidad de 160 kilos por hectárea. Utilizó un fertilizante líquido Aurifer en un total de 367 kilos y los particionó en dos momentos, ¿no? A principios de agosto la mitad y la otra mitad a principios de septiembre. En total regó en la campaña 360 milímetros, utilizando nuevamente quilimo para decidir el cuándo y cuánto regar. Y las precipitaciones durante el ciclo fueron de 95 milímetros, claramente mostrando cómo el riego complementario se volvió un factor determinante a la hora de obtener estos rendimientos. Y así como tenemos casos de éxito en trigo, podemos mencionar de maíz, cebada, centeno. La verdad que son muchos los casos, simplemente queremos mencionar algunos, tanto de extensivos como de intensivos. Hablando de eso, también estaría bueno saber qué cultivos trabaja la gente que está presente, o seguramente tenemos productores directos o asesores, y dentro de esos participantes que quisiéramos saber qué cultivos tienen,
si estamos con gente que tiene más cultivos en producción intensiva o extensiva, para también ir ajustando las temáticas para las próximas presentaciones. Tenemos de los participantes de los dos grupos, ¿no? De las dos producciones, y ahí más que nada tenemos productores de vid y de uva de mesa en primer lugar. También tenemos sí, faltan muchos cultivos acá que dicen, también tenemos productores de olivo. Dicho sea de paso, el productor de olivo que está presente, mañana el jueves tenemos una presentación de olivo, otro webinar que vamos a dar, con unos invitados especiales que tienen mucha experiencia, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y tenemos 20 votos que trabajan otros cultivos. Bueno, interesante, a ver si nos cuentan por el chat cuáles son esos otros cultivos que están manejando. Arándano, interesante, intensivo más que nada. Arándanos, olivos, algodón, alfa, melón, ajo, cebolla. Bueno, tenemos variadito, ¿no? Tanto de extensivo como de intensivo, pero más que nada intensivo. Y está bueno, esperamos que esta presentación les haya dado herramientas para tomar mejores decisiones de cara al futuro y saber, ¿no? Todo lo que está sobre la mesa a la hora de tomar la decisión. No solamente hay una fuente de información, sino que lo que hay que analizar son múltiples factores climáticos, de suelo, toda la información que nos puedan dar las estaciones meteorológicas, también hablemos de los Algo para mencionar, algo para marcar, Vicky, disculpa que te corte, que va en relación a esto de que vemos que hay mucha gente con diferentes cultivos. La verdad es que la tecnología de monitorear, en nuestro caso a través de imágenes satelitales, nos permite monitorear cualquier tipo de cultivo. De hecho, estamos monitoreando en este momento más de 40 cultivos. Entonces no tenemos una limitante por ese lado, ¿no? Así es, Maiko, tenés razón. Bueno, vamos a entrar al bloque de preguntas. Ahí fuimos respondiendo algunas de las dudas a lo largo de la charla, que de hecho fueron bastante las que fueron saliendo, les cuento, Maiko y Pablo. Nos dejaron algunas preguntas como qué métodos dentro de todos los que mencionamos para regar, qué métodos recomendamos nosotros. De hecho, o sea, el método más eficiente, por así decirlo, es a través de Big Data, y Big Data es lo que utiliza Quilimo, ¿no? Para recomendar el cuándo y el cuánto regar, ¿no? Sí, bueno, algo de eso también estuvo comentando Pablo sobre cuál es, que no, a ver, siempre va a estar determinado por las posibilidades de uno. Si tenemos que recomendarles, va a ser software, que nosotros por suerte contamos con los múltiples inputs que fuimos comentándole, pero parte de lo que hablamos está la respuesta. Si bien hay muchas opciones, también tienen muchas limitaciones por aislado, por separado, si consideramos esas opciones, que es lo que comentabas, Pablo. Sí, un poco para, repitiendo y reforzando lo que estaba diciendo Maiko, más allá de decir cuál es el mejor o cuál es el peor, siempre es lo ideal tratar de integrar la mayor cantidad de información, ojalá en un sistema. Entonces, si empezamos a ver múltiples variables por separado, es difícil unificarla y llegar a un consenso. Entonces, por lo mismo, como Quilimos tratamos de integrar todos los variables de suelo, variables de meteorología y variables de satélite. Con eso es un sinnúmero de información que a través del Big Data la procesamos. Perfecto. También algo reforzando lo que decís, Pablo, es importante tomar las decisiones en base a datos, y no me refiero simplemente a la decisión de decidir regar, sino a todas las decisiones agronómicas, tomarle en base a datos, porque las sensaciones muchas veces pueden ser más o menos buenas o más o menos malas, ¿no?
En cambio, si medimos y tenemos datos, nos van a marcar en dónde estamos parados y vamos a poder saber cuánto tenemos para mejorar. Y en ese camino del cuánto hay para mejorar, yo invito, siempre lo digo, invito a los productores a animarse a sumar a la tecnología para que los ayude en el proceso de mejora, porque la verdad que una vez que implementamos una plataforma o la tecnología que sea, los impactos y los resultados se ven de manera más rápida. Bien, de la mano de la próxima pregunta, dice Kevin, ¿qué tanto afecta el algoritmo que nosotros usamos el hecho de que no existan tantas estaciones meteorológicas cerca del lote de cultivo? Muy interesante pregunta. La verdad que por lo que es estaciones meteorológicas no venimos teniendo problemas. Tenemos una red de muchísimas, de más de 30.000 estaciones meteorológicas en todo lo que es Argentina y Chile. Tenemos tanto acceso a privadas como públicas. Y en el caso de que haya alguna falencia con algún dato de estación meteorológica, utilizamos los resultados de API, ¿no? lo que arroja el pronóstico climático. Toda esa información de humedad, viento, radiación y temperatura, que lo comenté anteriormente, se hace un filtrado estadístico y se corrobora que sean datos concretos para generar un dato robusto de evapotranspiración potencial. Correcto, o sea, y es importante que nosotros usamos, bueno, se ha dicho múltiples veces, hay bastante, como cerca de 4 satélites, y si le sumamos a Planet con todos los que tenemos, de muchos más, no tenemos límites geográficos para funcionar. O sea, tenemos desde el norte de Chile hasta incluso hasta Chile Chico funcionando, y hay estaciones meteorológicas en gran parte del país. En Argentina tengo entendido que también, y el satélite pasa por todos lados, no hay limitaciones por ese lado, es muy muy bueno. De hecho, estamos trabajando, bueno, no solo en Argentina y en Chile, sino también en Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y Estados Unidos. Correcto. Sí, así es. Bueno, y algunas preguntas más que dicen con respecto a lo técnico. ¿Funciona el NDVI en parcelas con malla antigranizo? Sí, tenemos comparaciones donde cierto tipo de malla no hay problema. Habría que ver cuál es el grosor, ¿no es cierto?, de esa malla antigranizo. Bueno, gracias. También pregunta Juana si se toman datos de humedad de suelos a campo o lo estimamos con sensores. ¿Cómo? Disculpa, se corta un poquito y que me lo puedes repetir. Sí, por ahí se cae un poco la conexión, pero bueno, que si estimamos con sensores o cómo hacemos la muestra de humedad, la toma de humedad a campo. Ah, bien, cuando vamos a hacerle esta visita a campo, lo que hacemos es tomar muestras gravimétricas. Una vez que tenemos los datos de textura y constantes hídricas y la profundidad del balance, ajustamos esa muestra gravimétrica, ¿no?, y la pasamos a volumétrica para obtener los milímetros que tiene, con el cual va a arrancar nuestro balance. Bien, Leandro también nos pregunta de dónde obtenemos los datos de pluviometría y evapotranspiración. En caso de pluviometría, lo carga el productor a los milímetros llovidos. Y lo otro que era, ¿cuál era, Vicky? Evapotranspiración. Y evapotranspiración, de nuevo, la obtenemos a través de la ecuación de Feynman-Montier con los valores de humedad, viento, radiación y temperatura que obtenemos de las estaciones climáticas. Así es. Dicen, sí, el sistema Quilimo, dice Víctor, ¿es un software online? Sí, tenemos la vista que yo les mostré anteriormente, es la vista online. A su vez también hay una aplicación donde quizás no tienen tanta información por una cuestión de gráfica y visual, pero pueden ver de manera rápida y sencilla cómo está el contenido hídrico de sus sectores y recibir las recomendaciones de riego allí también. Genial, gracias por la respuesta. Dice Carlos Guiere, como a modo de aporte, hoy es importante conocer el costo del milímetro de la lámina aplicada para visualizar el ahorro, que esto estaría muy bueno como para incluirlo dentro del software, pero realmente el impacto que si lo midiéramos en términos de costos que nos ahorramos, sin duda sería bastante grande los resultados, y ya no serían resultados de rendimientos de agua solamente o rendimiento de
de rindes que se logran por cultivos, sino también sin dudas rendimientos económicos. Sí. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que... Sí, decime, Pablo. No, o sea, yo creo que también es súper importante porque a veces hay otras variables que no necesariamente van de la mano con un costo de agua como tal. O sea, pero lo que sí se puede estimar de una forma como más práctica es el consumo eléctrico. O sea, ya usar menos o más horas una bomba, el costo del kilowatt por hora es un costo conocido y se pueden hacer cálculos bastante rápido y óptimos para esa información. Así es. También nos dice Moisés, y ya vamos cerrando con las preguntas porque se nos acaba el tiempo, quizás sea importante mencionar que hay evapotranspiración potencial y real. Sí, sí, de hecho eso lo marcamos, ¿no? Tenemos la evapotranspiración potencial que calculamos a través de las estaciones meteorológicas, y esa evapopotencial la afectamos por el coeficiente del cultivo para obtener la evapotranspiración real. Y esa real es recién la que le restamos a nuestro balance, ¿no? Que quede claro eso. Así es. Bueno, preguntan si también, la última, si sirve para lugares con mal internet o sin electricidad esta aplicación. Bueno, también como dijo Michael, tenemos la opción offline. Claro, la aplicación móvil para el celular es offline, o sea, pueden ustedes cargar cualquier tipo de información ahí, algún riego o lluvia que ocurrió, y después cuando el celular acceda a datos en algún lugar con señal, se va a cargar el sistema y se va a actualizar. Pero ahora yo creo que quería aclarar algo. A lo mejor la pregunta va pensando que nosotros instalamos alguna especie de servidor en el campo. Eso no es así, no es necesario instalar nada en el campo. Nosotros operamos todo de forma remota y por lo mismo hacemos hincapié a que es el satélite el que hace gran parte del trabajo y no hay necesidad ni dependemos ni de la energía ni de internet en el campo. Así es. Bueno, vamos a ir cerrando un poco ya con la sesión, este webinar.